Estamos en el curso preparándonos para el ascenso de escala magisterial. Somos los maestros del área de ciencia y tecnología. ¿Cómo estás, maestro Loli, Verónica? Qué gusto, Luis, Luz, Judith, Rosa, ¿qué tal? Mis poco y se olvida. Nunca, Judith, nunca, nunca. No. Soy la profesora Nelly M. Hernández Vázquez. Miren qué lindo el día de hoy. Ya estamos 10 de septiembre. Ok, Rosa, todo bien, ya listos para empezar un segundo día de esta semana de capacitación. Wilfredo, bienvenido. Estamos desarrollando el examen de nombramiento del 30 de agosto 2024, el último examen, el del año pasado, ¿no? Y estamos descubriendo desde ayer que las casuísticas son prácticamente las mismas, ¿no? Bastante similares que las del examen de ascenso. ¿Por qué? Porque trabajan bajo un mismo temario. Y si la matriz es la misma, es lógico que haya muchísimas similitudes en cuanto al tema, en cuanto a la lógica de elaboración de los ítems también, ¿no? Juan, yo te he olvidado, tú me has olvidado. Bienvenido, Juan. No, nadie nos se olvida acá. Bien, maestros, ya estamos en una sesión más desde las 63 a las 75. Tenemos una jornada de 2 horas de trabajo y vamos a hacer las cosas con pausa. No, con pausa no, mucha pausa no, pero muy acelerados tampoco porque se trata de que nos vayamos convencidos de los aciertos que realizamos en las casuísticas y que la explicación no sirva solamente para tener éxito en la casuística, sino que sirva como un referente para desarrollar cualquier otra casuística de esa misma teoría. 62 y 63 son ítems que van conectados, nos dice. Se trata de una docente. ¿Qué pasa con nuestra colega? Una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre qué? El uso de las fuentes de energía alternativa. Lo que se busca ahora, ¿no? Está cada vez dándose más relieve en la aplicación de la energía alternativa. Y como parte de una de las sesiones de aprendizaje de la unidad, la docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. La investigación de nuevas tecnologías de energía eólica, ahí está la energía alternativa, la fuente de energía alternativa, la energía eólica, eolo, dios del viento, ya, la energía que nos proporciona el movimiento de las masas de aire, ha llevado al desarrollo de una turbina eólica innovadora. ¿Cuál es esa? Dice que esa turbina eólica innovadora está representado aquí, en la figura A, que a diferencia de una turbina eólica convencional, clásica, que está aquí en la figura B, presenta un anillo alrededor de sus tres palas. Ya se refieren entonces a este anillo, ¿no? Porque si le quitamos este anillo, es bastante similar a la turbina convencional, a la clásica, ¿no? Pero entonces, seguramente, estas tres palas que nosotros podemos visualizar en la turbina innovadora, en la turbina moderna, seguramente va a jugar un rol muy importante. ¿Pero qué nos dicen de esta? Nos dicen que un equipo de científicos comparó la energía generada por estos diseños de turbinas de acuerdo con diferentes velocidades de viento. Claro, lo que siempre andamos buscando es qué sistema, ¿no? Cómo tiene que estar adaptado el equipo porque queremos aprovechar la mayor cantidad de energía. Siempre vamos a decir que dentro de estos equipos, el que nos provee más energía va a ser mejor que el que no lo hace. Y bueno, este trabaja con las velocidades del viento. A continuación se presenta un gráfico con los resultados obtenidos. Muy bien, aquí podemos nosotros apreciar que en la línea continua se presenta la potencia generada por una turbina convencional. Esta es la línea continua, ¿verdad?
En cambio, en la línea discontinua me representa la potencia generada eh, de esta turbina innovadora, por decirla moderna, ¿no? Según la velocidad del viento en metros por segundo. Apreciamos que la máxima velocidad registrada en esta observación es de 10 metros por segundo y la mínima es de 3 metros por segundo. Entonces aquí vemos los resultados, ¿no? ¿Qué podríamos decir, por ejemplo? Podríamos decir que la turbina convencional, lo máximo de potencias que se genera es por acá 1200, ¿no? Más o menos 1200, un tope de 1200 a una velocidad máxima, que es la que ha expresado el gráfico, que es 10 metros por segundo. En cambio, la turbina eh, innovadora, la moderna, alcanza hasta 3000 watts de potencia, 3000 watts de potencia, ¿ok? También habiendo iniciado con 3 watts de potencia, perdón, 3 metros por segundo la velocidad del viento y culminado con 10 metros por segundo, ¿no? Vemos que alcanza mayor potencia. Muy bien, ya estamos comparándola. Ahora, ¿qué nos dice? Un estudiante comenta lo siguiente. Pienso que sería una buena idea traer turbinas eólicas a este país. Seguramente también aprovecharían al máximo el viento aquí en nuestro país, porque funciona igual en cualquier lugar que sean instaladas. Así, podríamos desarrollar diferentes actividades con menor costo energético. La docente tiene como propósito que el estudiante identifique el error evidenciado en su comentario. Colegas, nos están diciendo que este comentario tiene error. Tal vez en todo el comentario o tal vez solamente en una parte. La cosa es que tiene error. Por eso queremos saber qué le preguntamos, qué pregunta hacemos para que el estudiante se dé cuenta de su error. Queremos que él identifique su error que ha dejado expresado a través de su comentario. ¿Cómo se llama este proceso? Este proceso se llama retroalimentación. Pero ¿cómo se llama este tipo de retroalimentación donde el maestro identifica algo incorrecto de parte del estudiante y no lo corrige, no le dice, no es así, es de este modo, ¿no? Sino hace preguntas para que él, orientando preguntas orientadoras a que él descubra la respuesta correcta. Se llama retroalimentación por reflexión o también podremos llamar retroalimentación por descubrimiento. Ojo, es la forma que, digamos, que necesita el Minedu que se realice las retroalimentaciones. Pero ustedes están apurados, creo, ¿no? A ver, dice, porque ya veo respuestas. ¿Qué le preguntamos? Eh, ¿En qué actividades se aprovecharía esta energía generada por estas turbinas eólicas en nuestro país? Ah, qué interesante preguntar en qué actividades. O mejor, ¿qué condiciones ambientales se tendría que evaluar previamente a la instalación de las turbinas eólicas en nuestro país? O mejor, ¿por qué es importante generar energía con estas turbinas que aprovechan el viento como fuente de energía alternativa en nuestro país? Muy bien, si queremos hacerlo reflexionar sobre su error, no debemos ni darle la razón ni pedir más información o preguntarles cuestiones que no se relacionan con lo que él ha comentado. Ustedes me dicen, Nelly, es la B, es la B. ¿Así es la B? A ver, si él ha dicho que debemos traer turbinas eólicas, funcionan igual, ¿no? Mire, ve, lo podemos instalar en cualquier lugar. Y con eso, pues, podríamos desarrollar diferentes actividades con menor costo. Y yo le pregunto, ¿así? ¿Y qué actividades? Yo estoy fortaleciendo su comentario, porque él ha dicho podemos desarrollar diferentes actividades.
Y la A le pide detalles de esas actividades. A ver, dame un listado de qué actividades. No le estoy ni contradiciendo, ni hacer, ni, ni, ni hacer que reflexione sobre que su comentario es un error. Le estoy pidiendo que me precise las actividades. La C dice, ¿por qué es importante? Le está pidiendo que mencione la importancia de generar energía a partir del uso de estas turbinas, energía eólica, ¿no? Que aprovecha el movimiento del aire, o sea, el viento, para generar energía. ¿Por qué es importante? Entonces él incluso saldría de este escenario para resaltar la importancia, ¿no? Aunque ya lo he mencionado. Podría decirle, pero ¿qué? Yo le he dicho menor costo energético para realizar todas las actividades. Se dan cuenta que ni la A ni la C. Pero como él ha dicho, podría funcionar igual en cualquier lugar que sea instalado. Yo le preguntaría, ¿y qué condiciones ambientales se tendría que evaluar previamente a la instalación de estas turbinas eólicas en nuestro país? Porque nosotros sabemos ya que si son turbinas eólicas, pues tiene que haber viento. Y mientras haya mayor velocidad de esas corrientes de aire, entonces se podría aprovechar para transformar la energía eólica en energía eléctrica. No es que podrían ser instaladas en cualquier lugar. Y es un lugar, si es un lugar donde no hay corrientes de aire, ¿no? Como un lugar lleno de edificios, por ejemplo. Entonces, ahí esta pregunta, que sería la pregunta de retroalimentación, podría generar reflexión, ¿no? La A no, la A le está pidiendo que detalle actividades. La B le está diciendo que resalte la importancia del uso de esta energía eólica. Perfecto, buen acierto para iniciar. Vamos con la 62. Mateo comenta. Mateo es otro estudiante, comenta. Dice, para realizar esta investigación, ¿no? La investigación se refiere a la previa, porque este es producto de una investigación, nos ha dicho. Entonces, Mateo dice, para realizar esta investigación, seguro que las turbinas fueron colocadas a la misma altura. Las turbinas fueron colocadas a la misma altura. Según el comentario del estudiante, ¿qué tipo de variable es la altura? Que según dice él, es la misma. Pues, ¿qué tipo de variable es esa misma altura a la que fueron colocadas las turbinas? ¿Es la variable control, la dependiente o la independiente? A ver qué me dicen. Ya, imagínate que este es el suelo. Es la A, me dice. No, es la C, es la A. Ujú. Nadie marca la B, por lo que veo. Imagínate que esta es la turbina moderna, esta es la turbina clásica. Ya tenía tres astas, ¿no? Uno, más o menos, ¿no? Dos, tres, uno, dos, tres. La diferencia estaba que la turbina moderna tenía un aro. Para algo servir ese aro, ¿no? A ver. Dice que es la A y la C. Ya. Si es la misma altura, la misma altura, ok, acá estamos viendo la misma altura, no es que uno estaba en una pendiente y estaba más alto que la otra. ¿Cómo se llaman las mismas condiciones? Ojo, si dice la misma altura, quiere decir que no varía. ¿Y qué no varía cuando una situación no varía, en este caso para una turbina ni para otra? Entonces, colega, se trata de la variable control, ¿correcto? Es la variable control. Mira, no puede ser la independiente como aquí algunos maestros me han dicho, porque allí nosotros mismos se está leyendo. Es variable, variable. ¿Qué quiere decir la palabra variable? Que varía. Pero ¿qué me han dicho de la altura? Es la misma, o sea, no varía, ¿no? Al decir es la misma, me está diciendo no varía. Y si no varía, no puede ser ni la B ni la C.
Independiente, la variable independiente es la... Por eso yo digo, a la control nomás se le debe llamar control, no variable control, porque en algunos casos puede generar confusiones, ¿ok? Confusiones. Las condiciones iguales, las condiciones iguales para cada ensayo siempre se va a llamar variable control, o algunos dicen el control, o si no, lo que se debe controlar. ¿Cuántos tenemos aquí muestras, digamos, ¿no? Donde se va a someter el experimento? Uno y dos. ¿Cuál vendría a ser la variable independiente? A ver quién me dice. ¿Qué vendría a ser la variable independiente? Ya sabemos que la altura es la control. A ver quién me dice qué es la variable independiente. ¿Por qué no varía? Solo control. Ajá, muy bien. La variable independiente viene a ser el tipo de turbinas. Tipo de turbinas. Turbina eh, moderna, ¿no? Turbina moderna, podríamos decir, ¿ya? Y la turbina convencional, la clásica, ¿correcto? La última tecnología, podríamos decir, y la clásica. Esa vendría a ser la variable independiente, ¿no? Porque varía, pues, una varía de la otra, ya. Y la dependiente, ¿quién me dice cuál es la dependiente según la investigación? A ver, hay que aprovechar esta casuística. La dependiente, ¿qué se ha observado, conocido como efecto en el experimento a partir de haber variado los tipos de turbinas? ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Así es. La, la variación, ay, no escribí. La variación de la potencia, ¿no? Decía en watts, ¿no? Tal turbina genera hasta 300, 3000 watts de potencia y la otra solamente 1200, ¿no? Así es, la potencia varía. Entonces, miren, acá está clarísimo. Variable independiente. Según tipo de turbina, varía la potencia. O sea, la variación de la potencia depende, por eso se llama variable dependiente. ¿Depende qué? Depende del tipo de turbinas. Turbina moderna, turbina convencional. Ahí está. Lo que han controlado es el haberlo colocado a la misma altura. Todo lo que es lo mismo para los ensayos que se está realizando siempre se llama variable control. 63. Ah, va conectado, va conectado. Dice, aquí están hablando por acá, por favor, la 61. Ah, dijimos que la respuesta de la 61 es la B y ahora la 62 es la A. Nos vamos a la 3. ¿Ok? 63. Luego la docente pregunta a los estudiantes lo siguiente. A partir del gráfico, ¿cuál es la relación entre las potencias generadas por estos diseños a 10 metros por segundo? Se refiere a la velocidad del viento, ¿no? Nosotros ya habíamos dicho que la máxima velocidad registrada es 10 metros por segundo y nos están pidiendo, colegas, la relación entre la potencia de esta turbina clásica convencional versus la turbina innovadora. La relación. Dice, a continuación se muestra la respuesta de tres estudiantes. ¿Cuál de los siguientes estudiantes respondió correctamente a la pregunta planteada por la docente? Y responde Alan, Braulio y Cristina. ¿Qué dice Alan? Alan dice, la relación entre las potencias es que la potencia generada por la turbina innovadora es el doble más la mitad de la potencia generada por la turbina convencional. Allá, ya sabemos que la innovadora proporciona más potencia, ¿no? Pero Alan dice
esa mayor potencia generada es el doble más la mitad. ¿De quién? De la potencia generada por la turbina convencional. Braulio dice, la potencia generada por la turbina innovadora, que es la que está con puntos, ¿no? Es el doble de la potencia generada por la turbina convencional. ¿Será el doble? Todos están hablando de la potencia, ¿ah? Por si acaso. Todos están comparando potencias de ambas turbinas, potencias que generan, ¿no? Y Cristina dice, no, 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 la potencia generada por la turbina innovadora es el triple de la potencia generada por la turbina convencional. ¿Quién dijo la verdad? ¿Alan, Braulio o Cristina? Porque eso queremos descubrir. A ver qué me dicen ustedes. Es la B. No, es la A, es la B. Ya. ¡Oh, oh, Dios mío! A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más me dice? No, es la A. Otra vez han dicho que es la C. Muy bien. Ya, solamente es comparar números, ¿no es cierto? ¿Qué voy a comparar? ¿De qué se está comparando acá? ¿A qué? La relación entre las potencias, ¿ok? ¿Qué estamos viendo por acá? De la turbina innovadora 3000 de potencias. Acá voy a trasladar ese 3000, ¿ok? Oh my God, escogí mal el plumoncito. De la turbina innovadora 3000 watts de potencia, ¿ok? Y de la turbina convencional 1000, un poquito más de 1000, ¿no? Uno, cada rayita es 100, 1200, 1200. Colegas, ¿qué representa? Mira, comparemos a 1200 con 3000. ¿Acaso 3000 es el doble de 1200, como dice la B? No, ¿no? Porque dice la potencia generada por la turbina innovadora es el doble de la potencia generada por la turbina convencional. No es el doble. No puedo decir que 3000 es el doble de 1200. No, no, no. No puede ser la B entonces. Pero podré decir que es el triple, porque acá dice la potencia generada por la turbina innovadora, que ya sabemos que nosotros vemos que es 3000, ¿no? Acá si yo proyecto es 3000, no estoy inventando. ¿Acaso 3000 es el triple de 1200? No, el triple de 1200 es 3600. Tampoco es el triple. ¿Qué nos dice la A? Ya, excelente, Joanny. Dice, el doble más la mitad. A ver, el doble de 1200, la mitad de 1200 es 600, ¿sí o no? Es 600. El doble de 1200 es 2400. 2400 más la mitad de 2000 de 1200 sería 600. 2400 más 600, 3000. Ah, ya. Entonces, es el doble más la mitad. Este es un ejercicio, una pregunta de razonamiento matemático, ¿no? Sí, sino que lo han convertido en texto nada más. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Es un ejercicio de razonamiento matemático. Bien, pasamos a la otra. Ya terminó con esta casuística, creo, ¿no? Como parte de una unidad didáctica que tiene como propósito que los estudiantes describan las características de la materia, una docente pregunta a los estudiantes. Siempre tratemos de subrayar el tema, el propósito, ¿no? Las características de la materia. Una docente pregunta a los estudiantes. Imagínense que un día están en el campo y quieren encender una fogata. ¿Qué necesitarían para encender la fogata? A continuación, se presenta la respuesta de Oscar, un estudiante. Y Oscar, colegas, va a decir esto. Profesor, necesitamos ramas bien secas.
Fuego y oxígeno del aire. ¿Cuántos elementos nos ha mencionado aquí este estudiante? Uno, dos, tres. El oxígeno del aire es importante, pero se requiere poco para encender una fogata. Cuando hay una pequeña llama en las ramas, tenemos que soplar suavemente para que la fogata arda. Si soplamos muy fuerte, enfriamos la fogata, que recién se está encendiendo y podemos apagarla. Bueno, dice, ¿cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en el comentario del estudiante? Colegas, cuando nos preguntan esta misma pregunta, de esta misma forma, con las mismas palabras, ¿cuáles son los aprendizajes que se evidencian en el comentario, en la tarea, en la actividad? Nos están diciendo que lo que ha dicho el estudiante está bien, ¿ok? Está bien. Siempre van a preguntar de este modo. Cuando te digo, ¿cuál es el aprendizaje que se evidencia en el comentario? Ah, estaba bien, entonces lo que ha dicho. Bueno, me toca ahora como docente participante del concurso descubrir qué sabe el estudiante según lo que ha dicho. ¿Está describiendo la transferencia del calor entre los cuerpos? ¿O describe los componentes de la combustión? ¿O describe la transformación de la energía? Según el comentario, ¿no? ¿Qué nos damos cuenta que está describiendo, ¿no? ¿La transferencia del calor entre los cuerpos o los componentes de la combustión? A ver. Uy, hay un montón de maestros que han participado. Es la B, me dicen. Es la B, es la B, es la B, es la B, es la B. Componente, dice Judy. Ya, muy bien. A ver, ajá, ¿qué nos dice la A? La A nos dice transferencia de calor, o sea, de dónde a dónde se va la energía, el calor, ¿no? Porque el calor es una energía. No, no me está diciendo de dónde a dónde se va. Esa es transferencia, ¿no? Que pasa de un medio a otro, de un lado a otro, de una materia a otra. La transformación de la energía no me dice, pues, qué energía era y ahora qué pasó y qué es. No, él ha mencionado elementos que deben estar presentes o componentes de una combustión, ¿no? Acá está ramas, bien seca, que sería pues el combustible, el oxígeno del aire, que sería el comburente, y el fuego, que sería el punto de ignición o punto de inicio para la combustión, ¿no es cierto? No, Ismael, bienvenido, un abrazo bien fuerte. No tengo nada que disculpar, colegas, porque todos sabemos cómo es solo un maestro sabe la vida del otro maestro. Totalmente comprendido. Exacto, describe los componentes de la combustión. Excelente, cero acierto, cero acierto. Muy bien. 65 a la 67. Dice que una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las propiedades de los líquidos. Nuevamente resalto, con el lápiz que nos dan en el Minedu, subrayen el tema, el objetivo, el título de la unidad. Acá dice propiedades de los líquidos. De eso trata la unidad didáctica. Y como parte de una de las sesiones de aprendizaje, claro, porque una unidad didáctica comprende un conjunto de sesiones, ¿verdad? Como parte de una de las sesiones de aprendizaje de esta unidad, la docente presenta a los estudiantes un video en el que se muestra el cambio físico del agua conforme aumenta su temperatura. Claro, nosotros sabemos que la materia, cualquier materia, ¿no? Pero él este está hablando del agua, ¿ok? Este está hablando de la materia eh, como el agua como materia. Dice, a continuación se describe este video. Se coloca un vaso de precipitados lleno con agua a condiciones ambientales. ¿Qué significa condiciones ambientales? Que siempre vamos a grabar más o menos estas constantes, que la temperatura 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Se coloca un vaso de precipitados lleno con agua a condiciones ambientales en una cocinilla.
En este vaso previamente se ha instalado un sensor de temperatura, el cual permite registrar la variación de la temperatura del agua en el vaso en el tiempo. Este sensor está conectado a una computadora. Luego de que se enciende la cocinilla, los datos registrados por el sensor se observan en la pantalla de esta computadora. Ah, ya, mira, ve, todo está ahí monitoreado, ¿no? ¿Qué cosa está detectando el sensor? La variación de la temperatura, ¿verdad? Ahora dice, Leonardo, uno de los estudiantes, comenta lo siguiente. En el video se observa que el sensor registra que la temperatura del agua va aumentando poco a poco, ¿ok? Hasta llegar a su punto de ebullición. Si la cocinilla sigue encendida y dando calor al agua, el sensor tendría que registrar temperaturas más altas que su punto de ebullición, pero no lo hace. El sensor está malogrado. My God. El docente tiene como propósito que el estudiante identifique el error evidenciado en su comentario. Entonces ya sabemos es la lógica del Minedu. Esto tiene error, pero mucho cuidado. No necesariamente esas 3 líneas y media está mal. No necesariamente. Hay que analizarlo, hay que verlo para ver cuál está mal y cuál está bien. Entonces dice, en este caso, ¿qué información debería utilizar la docente para lograr este propósito? ¿Qué le decimos que revise como información al estudiante? ¿Qué le decimos que revise para que se dé cuenta que lo que ha dicho está mal? Pero primero nosotros hay que identificar que está mal, ¿no? No les voy a decir para no delatar la respuesta. El estudiante debe revisar información sobre cómo influye la presión en el punto de ebullición del agua o información de cómo influye el calor que recibe el agua en su cambio de fase, o mejor información sobre qué cantidad de calor necesita el agua para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. A ver qué me dice. A ver, solamente hay 4 participantes. Mm, es la C, me dice, es la C. A ver, ¿qué cosa es la C? Nos dice. Mm, información sobre qué cantidad de calor necesita el agua para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. ¿Quién me dice de qué está hablando la CA? ¿Cómo se llama a la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura en 1 grado Celsius? ¿Qué calor necesita para elevar su temperatura en 1 grado Celsius? Claro, acá faltó 1 gramo de una sustancia, ¿no? Ajá, calor específico. Calor específico. O sea, eh, le vamos a dar información, que revise información sobre el calor específico. Sería sobre calor específico del agua, ¿no? Calor específico del agua, que es una propiedad de cada material, ¿ah? Pero acá como están hablando del agua, digamos del agua, ¿no? Es una propiedad de cada material que indica cuánta energía térmica requiere para cambiar su temperatura. Un calor específico alto, por ejemplo, significa que necesita más calor para calentarlo. Pero el error está aquí en desconocer el calor específico del agua. A ver, quiero ver lo que han dicho. Todos han dicho la C, ¿no? No, acá dicen la B también. No, no.
El, el error, a ver, el error está, mira, dice que el agua alcanzó su punto de ebullición. Quiere decir que el agua, la temperatura del agua por estar calentándose llegó a 100 grados Celsius. ¿Qué quiere decir punto de ebullición? El punto de ebullición es una temperatura, pero una temperatura, la temperatura que requiere una materia para transformarse de líquido a gas. A eso se llama punto de ebullición. En este caso está hablando del agua en particular, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el error? Él ha dicho que la cocina sigue encendida y él ha creído que la temperatura debió subir, 101, 102, 103, 104, 105. Él ha creído que la temperatura tiene que ascender, ¿ok? El sensor tendría que registrar las temperaturas más altas, dice. ¿Por qué? Porque el calor sigue en la cocinilla encendida. Y como no registró temperaturas más altas, él llegó a la conclusión que el sensor está malogrado. Díganme ustedes, ¿el agua podría llegar a temperaturas más altas que su punto de ebullición? No, porque siendo líquida comienza a ebullir. No, 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 entonces el sensor no está malogrado. Es que la temperatura del agua cuando entra a hervir ya no puede ascender más. Es su tope. Dijimos que no es el calor específico, porque él no necesita, no es el error no radica en, en el desconocimiento de la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en 1 grado Celsius, ¿no? Si yo le mando a buscar información, él va a averiguar que es un uno, nada más. Un uno, ¿ok? 1 caloría por gramo por grado Celsius. ¿Cómo influye la presión en el punto de ebullición? ¿Cómo va a ser cómo influye la presión, como dice A? Si la única presión que ellos tienen es una atmósfera. ¿Acaso hay variación de la presión para decir cómo influye la presión, como dice la A, en el punto de ebullición del agua? No, sino cómo influye el calor que recibe el agua en su cambio de fase. El calor solamente, el calor que recibe, porque está dentro de colocada sobre una cocinilla encendida, ¿no? Entonces el agua, el primero, la olla recibe calor de la cocinilla. La olla le transfiere el calor al agua que está dentro de la olla, ¿verdad? Entonces, información sobre cómo influye el calor que recibe el agua en su cambio de fase, ¿no? Porque si me dicen punto de ebullición, el punto de ebullición está asociado con el cambio de fase. ¿Por qué? Porque el agua siendo líquida pasa a convertirse en un gas. Eso es cambio de fase, cambio de estado de la materia. Y ese calor recibido permite que el agua solo llegue a 100 grados Celsius y permanezca en 100 grados Celsius en tanto sigue el punto de ebullición. No es que el sensor esté malogrado, ni que la temperatura debió seguir aumentando porque el agua sigue hirviendo. ¿Ok? Entonces tenemos que la respuesta es la B. Claro, ese es el error. Él ha creído que la temperatura tendría que seguir aumentando del agua y no es así. El punto máximo es su punto de ebullición. Luego ya cambia a estado de gaseoso. Para realizar el experimento del video, ¿cuál de los siguientes termómetros permitiría medir la temperatura del agua? Recuerda que el agua está en este se hecho, a ver, una unidad. Se coloca un vaso precipitado lleno con agua. Ok, tenemos un vaso de precipitado, colegas, un vaso de precipitado, donde hemos colocado agua y se está midiendo la temperatura del agua que está el vaso precipitado en la cocinilla. ¿Qué termómetro utilizamos? El clínico, que nos da un rango máximo de 42 grados Celsius y un mínimo de 35, o mejor el ambiental, que su temperatura mínima es de -30 grados Celsius y la máxima es 50 grados Celsius. O mejor una para alimentos, que es de -30 grados Celsius a 300 grados Celsius. Hmm, ¿Qué cosa nosotros tenemos? Nosotros tenemos un vaso de precipitados, ¿correcto? Y en ese vaso de precipitados tenemos agua.
El agua que está pasando, ay, qué fea agua. El agua está recibiendo calor porque el agua, el vaso de precipitados está sobre una cocinilla encendida. ¿Ok? Muy bien, ustedes ya me están diciendo, este es calor, ¿ya? Necesitamos el termómetro B, me dicen. No, es el C. ¿Qué me ha dicho B? O B es de la pregunta anterior. Sí, nos están diciendo que el agua alcanza su punto de ebullición, es decir, comienza a transformarse en gas algunas partes. Quiere decir que la temperatura a la que se ha registrado, ¿no es cierto que es de 100 grados Celsius? Si se ha registrado 100 grados Celsius, ¿cómo voy a utilizar el termómetro B? Si el termómetro B solamente puede medir hasta 50 grados Celsius. Se rompe si le doy 100 grados Celsius. ¡Ah, que explota! No puede ser el B, menos el A, pues, ¿no? Porque el A solamente a 42 grados Celsius. Y yo quiero un termómetro que resista la temperatura de 100 grados Celsius. Y siempre se pone a más, ¿no? Claro, la única posibilidad que es el termómetro que puede medir hasta 300 grados Celsius. Por lo tanto, necesito el termómetro registrado en la C. No hay otro. Colega, si se pone un termómetro que no tiene esa medida de 100 grados Celsius, va a explotar. No va a poder registrar la temperatura. Tiene que ser mayor a esta temperatura a la que alcanza el punto de ebullición del agua. Es esta, la C. Vamos a la 67. Marcos, otro de los estudiantes, comenta lo siguiente. Cuando colocamos un vaso con agua sobre la mesa, luego de un tiempo el volumen del agua en el vaso disminuye porque se ha evaporado. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? No es que le pongamos una cocinilla, no, lo ponemos sobre la mesa nada más y luego de un tiempo se evapora. Esto pasa porque no es necesario que el agua llegue a su punto de ebullición para que pase de líquido a gas. Mira qué interesante, ¿ah? Ojo, no es necesario, no es necesario que el agua llegue a su punto de ebullición para que pase de líquido a gas. Incluso a temperatura ambiental, sus moléculas están en constante movimiento, chocan entre sí y con esto ganan energía. Ganan energía suficiente para cambiar de estado. ¿Ok? Muy bien. Pregunta, ¿cuál es el aprendizaje evidenciado en el comentario del estudiante? Otra vez esta misma pregunta. Si me dicen cuál es el aprendizaje evidenciado en el comentario que acabamos de leer, quiere decir, colegas, que esto está bien, no hay error. Solamente me toca identificar de qué cosa, qué aprendizaje se está evidenciando, qué aprendizaje se refleja a partir del comentario del estudiante Marcos. Dice, Marcos identifica diferencias entre calor y temperatura de un cuerpo. ¿Eso nos dice el comentario? ¿O es que Marcos identifica las formas de transferencia del calor entre los cuerpos? ¿O es que Marcos identifica que la energía cinética influye en el estado de agregación de la materia? Cuando dice estado de agregación de la materia, está diciendo, colegas, cambios de estados de la materia. O sea, sólido, ¿no? Ay, qué feo. Sólido, líquido y gaseoso, ¿no? A eso se refiere. Es que la energía cinética influye en estos cambios de estados de la materia. A ver qué me dicen. Uy, me dicen que votan por la C, la C, la C. Yo digo que la 67 es la C, me dice. Nadie votó por la A ni por la B. A ver, vamos a ver si será cierto.
Ujú. Que calor y temperatura, él ha dicho que no necesitamos que el agua hierva, ¿verdad? Punto de ebullición. No necesitamos que el agua hierva. ¿Por qué? Porque estando un vaso con agua sobre la mesa, igual hay parte del agua que se convierte en gas, dice, porque se ha evaporado, ¿no? Parte que se convierte en gas. ¿Y esto a qué se debe? Al constante movimiento de las moléculas. Todos sabemos, colegas, que en la materia, los sólidos, los líquidos y los gases, sus partículas o sus componentes moleculares siempre están en movimiento. Claro, en un gas, cuando son gaseosos, se mueven, están mucho más velocidad que cuando es líquido, que cuando es sólido. En sólido solamente vibran, pero hay movimiento. En líquido rotan, giran, pero en gas se mueven alocadamente, como si los persiguiera un ratero o un policía, ¿no? Se mueven por todos lados. Bueno, entonces nos están diciendo, oh, lógicamente que si se mueven alocadamente, chocan entre ellos, las moléculas de agua con otra molécula de agua. ¿Y qué pasa cuando chocan? Ganan energía suficiente que les permite cambiar, siendo líquido, pasar a gas. Ganan energía suficiente. Mira, ¿qué estamos aprendiendo? Que cuando una materia pasa de un estado físico a otro, donde clásicamente se puede dar por el incremento de temperatura, ¿qué está pasando? Que ganan energía. Ah, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando un gas se convierte en líquido, como cuando llueve, por ejemplo, pierde energía. Claro, ¿no? Entonces, mira lo que estamos aprendiendo. En esta dirección en esta dirección de los cambios de estado físico, cuando el sólido se convierte en líquido y el líquido se convierte a gas, hay ganancia de energía, ganan energía. En cambio, en el otro sentido, cuando un gas se convierte en líquido o un líquido se convierte en sólido, ¿qué está pasando? Hay pérdida de energía. Hay que guardarnos esa información, ¿ah? Entonces, ¿cómo que diferencia calor de temperatura? No se trata de eso. Ha dicho que es el calor y que es la temperatura. Calor es una energía de tránsito y temperatura eh, registra, ¿no? El grado de promedio de movimiento de las moléculas. No. Transferencia de calor según los cuerpos. ¿Acaso ha hablado de sólidos donde el calor se transfiere linealmente, a lo cual se llama conducción? ¿O de líquidos y gases cuando el calor se transfiere en modo de remolinos llamado convección? No ha dicho formas como el calor pasa de un lado a otro. No ha dicho eso. O que cuando viaja en el vacío se llama radiación, como una onda electromagnética. No ha dicho eso. No ha hablado de formas de cómo se transfiere el calor. Él ha hablado de energía, movimiento de las moléculas. El movimiento está asociado con la energía cinética. Acá está, mira, energía cinética. Esta energía cinética influye en el estado de agregación de la materia, o sea, permite que un cuerpo, por ejemplo, en este caso, siendo líquido, se convierta en gas. Influye. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Nos vamos a la 68 y 69. Dice, un docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las fuerzas intermoleculares y las propiedades físicas de la materia, siempre subrayando las palabras claves. ¿De qué trata la unidad didáctica? Trata de las fuerzas intermoleculares y además las propiedades físicas de la materia. Ya. Fuerzas intermoleculares son las fuerzas que mantienen conectadas o vinculadas, atraídas, ya esa es la palabra, atraídas, una molécula con otra, de modo tal que nosotros podemos, por ejemplo, ponerlas en un recipiente, ¿ok?
Podemos agarrarla y que éstas se mantengan en un recipiente y formen como una sola fase, no se vean separadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entre las moléculas sienten atracción, atracción electrostática, así como hemos aprendido, ¿no? Desde niño, polos opuestos se atraen y polos de la misma carga o cargas iguales se repelen. A eso se refiere con fuerzas intermoleculares. Por favor, no confundir con fuerzas interatómicas, que son las fuerzas que mantienen unidos un átomo con otro. Por ejemplo, si yo digo que el hierro se ha oxidado, digo óxido de hierro. Acá hay una fuerza que mantiene unido a un átomo con otro. Por ejemplo, el hierro con el oxígeno y el oxígeno con el hierro. Esta es una fuerza interatómica, pero no está hablando de este caso, porque acá bien claro dice fuerzas intermoleculares. O sea, imaginemos las moléculas, si quieres agua, 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 100 moléculas de agua, y estas moléculas de agua están en este recipiente y se están atrayendo unas a otras. Hay fuerzas electrostáticas que las mantienen eh, vinculadas unas con otras, fuerzas intermoleculares y las propiedades físicas de la materia, que son las propiedades externas. Como parte de una de las sesiones de la unidad de aprendizaje, el docente solicita a los estudiantes lo siguiente. Les dice, chicos, mencionen todas las fuerzas intermoleculares que están presentes en tres sustancias: dióxido de azufre, metano y amoníaco en estado puro. ¿Ok? No están juntas con otra sustancia, no, no, están ellas solas. No quiere decir que en un recipiente hay óxido de azufre uno, nada más. Hay millones de óxidos de azufres. Esos óxidos, mira, acá voy a hacer una representación. Ese óxido de azufre está conectado con otro óxido de azufre, con otro óxido de azufre, con otro óxido de azufre. Y cuando me hablan de fuerzas intermoleculares, yo debo asumir que estas se sienten atraídas unas con otras, de modo tal que pueden formar una sola masa de óxido de azufre. ¿Ok? Son tres sustancias a comparar: óxido de azufre, el metano y el NH3, ¿no? Que es el amoníaco. Entonces, el maestro ha dicho, quiero que ustedes mencionen todas las fuerzas intermoleculares, no una, dos, todas. Bueno, a continuación Claudia se propone a responder y dice, profesor, y habla de cada uno, mira, habla del metano, habla del dióxido de azufre y del amoníaco, ¿no? Acá tenemos el metano, CH4, dióxido de azufre, SO2 y el amoníaco, NH3. Dice, como el metano es una molécula no polar, acá también, colegas, quiero hacer una precisión, ¿no? Porque a veces dicen, ¿cómo? Tú me dijiste no polar. No polar, ha dicho eso. Es lo mismo que apolar, por ejemplo, ¿ah? No decir, no, total, yo aprendí con no polar y ahora me han puesto a polar, no entiendo qué es otro. No, es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. No polar y apolar es lo mismo, ¿ya? Dice, como el metano es una molécula no polar. Ah, ¿y qué significa no polar? No tiene polos, pues. O sea, no tiene un extremo, cargas, si quieres, cargas positivas, positivas, negativas. O sea, no es una molécula en el que se aprecie un lado de la molécula cargas positivas y que represente carga positiva y otro lado de la molécula que represente cargas negativas. Eso significa no polar o apolar. ¿Ok? Eso quiere decir. Ya bueno. El metano es una molécula no polar. Entonces presenta las fuerzas de London. Ah,
Pero acá tenemos que recordarnos qué cosas son las fuerzas de London. ¿Recuerdas que en alguna casuística lo hemos mencionado a las fuerzas de London? Y yo le dije, colegas, estas son las fuerzas más débiles, ¿no? De las fuerzas intermoleculares, las fuerzas de Van der Waals. Ahora, dice, como el dióxido de azufre es una molécula polar, o sea, lo contrario al metano. Si me dicen que es polar, entonces una parte de la molécula representa su lado positivo y la otra su lado negativo, porque es polar. Entonces les presentan las fuerzas dipolo-dipolo. Di significan dos. Polo. Ah, dos polos. ¿Cuáles son esos dos polos al que está haciendo referencia esta palabra? Polo positivo, polo negativo. Por eso se dice dipolo, dipolo. ¿Por qué repite doblemente la palabra dipolo? Porque estamos diciendo que las moléculas no están solas. Una es dipolo y la otra es dipolo, y la atracción entre ellas se llama dipolo-dipolo, porque ambas son moléculas polares. No te imagines un solo dióxido de azufre. Imagínate un grupo de dióxidos de azufres. Ahora va a hablar del amoníaco. Como el amoníaco es una molécula polar, también polar, entonces igual que el dióxido de azufre, molécula polar, presenta las fuerzas dipolo-dipolo, o sea, menciona igual que el dióxido de azufre, y fuerzas de puente hidrógeno. Puente hidrógeno. Pues los elementos que conforman esta molécula presentan una alta diferencia de electronegatividad. Colegas, ¿se acuerdan cuando hablamos de las fuerzas de puente hidrógeno? Obligatoriamente, ay, ¿qué pasó? Obligatoriamente, si se llama moléculas de fuerzas de puente hidrógeno, obligatoriamente tiene que estar el hidrógeno. ¿Con quién formaba el hidrógeno? ¿Con quién tendría que estar enlazado para decir que tiene las fuerzas de puente hidrógeno? ¿Se acuerdan? Yo le dije, ideamos una clave, ¿se acuerdan? FON. Acuérdese del señor Fonseca. Acuérdese del señor Fonseca. Pero solamente menciona sus tres primeras letras. ¿Qué significa FON? Bueno, la F es flúor, la O es oxígeno y la N es nitrógeno. Nos dice la teoría que cuando una molécula tiene esta unión, por ejemplo, y acá podemos apreciar claramente en el amoníaco, ay, qué feo, en el amoníaco se cumple esto, mira, el nitrógeno, el hidrógeno con el nitrógeno. Acá está, pues, mire, ve. Ay, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Acá está el nitrógeno. Acá está, mira, el hidrógeno con el nitrógeno. Ha hecho el amoníaco. Pero no te imagines un solo amoníaco. Imagínate varios amoníacos, NH3, varios amoníacos. Cuando tenemos moléculas que se han formado por esta combinación hidrógeno, fluoro, nitrógeno, oxígeno, entre ellas, entre estas moléculas, están las fuerzas de puente hidrógeno, que son fuerzas muy poderosas. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad de los átomos que conforman a estas materias, pues, es la más alta posible, ¿no? Mira acá, cuando decimos la tabla periódica, ¿dónde está el hidrógeno? El hidrógeno está en este extremo de la tabla periódica, acá. ¿Y dónde está ese nitrógeno, oxígeno y flúor? Están en polos opuestos prácticamente estas moléculas, polos opuestos, ¿no? Que habíamos dicho que mientras más a la derecha esté
ubicado el átomo tiene mayor poder o fuerza para atraer los electrones. La diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el nitrógeno, oxígeno, flúor es alto. Por eso esas fuerzas puente hidrógeno son muy poderosas. Una molécula bastante conocida que forma la mayor parte de nuestro cuerpo, que es el agua, también es una molécula que con otra agua, que con otra agua, que con otra agua, establecen las fuerzas puente hidrógeno. Porque aquí tenemos hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con oxígeno, ¿no? Entonces, todas las moléculas que se formen, que tengan esta estructura química, siempre entre ellas van a ser el puente hidrógeno. Ya hice un zafarrancho acá. Entonces, metano, no polar, dióxido de azufre, polar, retrocedo. Metano, que es no polar, presenta las fuerzas del hondo. Dióxido de azufre, que es molécula polar, presenta la fuerza dipolo-dipolo. Amoníaco, que también es polar, presenta fuerzas dipolo-dipolo y además las fuerzas de puente hidrógeno. Pues los elementos que conforman estas moléculas presentan una alta electronegatividad. Él ha dado tres respuestas porque ha hecho referencia a las tres sustancias en análisis, dióxido de azufre, metano y amoníaco. Sin embargo, colegas, aquí nos preguntan cuál es el error evidenciado en la respuesta del estudiante. Colegas, malas noticias. Uno de estas respuestas está mal. A ver, A, creer que las fuerzas de puente hidrógeno, ¿quién dijo de puente hidrógeno? Acá, ¿no? La 3. Vamos a poner números, ¿ya? Uno, dos, y este sería la 3. Creer que las fuerzas de puente hidrógeno son exclusivas de las moléculas con alta diferencia de electronegatividad en sus elementos. Se está refiriendo, colegas, al amoníaco, porque es la única que ha mencionado que tengan enlaces entre las moléculas llamadas las fuerzas de puente hidrógeno, ¿no? Y él está explicando por qué ha dicho que tiene puente hidrógeno, según esto, porque el- las moléculas tienen una alta diferencia de negatividad en sus elementos. Porque finalmente una molécula tiene pues átomos, elementos, ¿no? ¿Eso estará mal o estará mal la B? ¿Qué nos dice la B? La B nos dice que, estamos buscando el error, ¿ah? Creer que las fuerzas de London son exclusivas para moléculas no polares. La única que mencionó London es acá, ¿no? En la 1. O sea, esta B está relacionado con la 1. Y él ha dicho, el metano es no polar, molécula no polar, no forma polos, no tiene un lado positivo, negativo. Entonces yo digo que es una fuerza de London, dice. Tiene entre las moléculas fuerza de London. Es una atracción muy débil, ¿no? Son las más débiles que existen en realidad. ¿Eso es un error? ¿Ha dicho por qué es no polar, tiene la fuerza de London? ¿O será que el error está en la letra C? ¿Qué nos dice la letra C? Dice, creer que las fuerzas dipolo-dipolo, ¿y quién tiene dipolo-dipolo? Dipolo-dipolo tiene la número 2, acá le voy a poner el número mejor, ¿no? Y la número 3. La número 2 es el dióxido de azufre y la número 3 es el amoníaco, ¿ya? Creer que las fuerzas dipolo-dipolo son exclusivas de moléculas polares. Colegas, ¿dónde está el error? A ver, el error está en la B, en la B, en la B, en la B. Ujú. Siguen diciendo que está en la B el error.
No, está en la C, me dice. Bueno, nadie vota por la entonces. Que la creo que ya nos convenció, ¿no? Dice, acá la única que tiene puente hidrógeno, para yo saber cuál tiene puente hidrógeno, tengo que buscar la molécula que tiene, que está constituida por el FON, ¿sí o no? FON. Esa era nuestra clave. Y la única que está constituida por el FON es esta de acá, ¿no? Claro, obviamente no vamos a esperar que tenga también el flúor y el oxígeno, ¿no? El hidrógeno y cualquiera del FON es, ¿no? Ahí está. Y estas, acá hay fuerzas puente hidrógeno y son exclusivas de las moléculas con alta diferencia de electronegatividad. Claro, pues si uno está por un lado el hidrógeno, hacia lo más izquierda de la tabla periódica y el otro está a la más derecha de la tabla periódica, ¿no? Me refiero al nitrógeno en este caso. Eso es cierto. Ese es un acierto. Por eso yo les decía, siempre hay que asegurarnos cuando dice cuál es el error en la respuesta. Bueno, no todo está mal, ¿no? Esto está bien. A ver qué me dicen. Las fuerzas del hondo se dan en las moléculas polares. Ya. Ok, ya. Ese es cierto. Estamos buscando el error. La fuerza dipolo-dipolo. ¿Qué dice su nombre? Di significa dos. Di significa dos. Y polo, que tienen un extremo positivo y uno negativo. Un extremo positivo y uno negativo. Uy, uno positivo y uno negativo. Por eso es dipolo. Di significa dos. Son exclusivas de las moléculas polares. Tú mismo lo has dicho. Por eso se dice dipolo. Porque tengo una molécula polar unida a otra molécula polar. Por eso se llama justamente dipolo. Este es un acierto, entonces. El, ¿Quién tiene dipolo? El dióxido de azufre, ¿ya? El azufre y el oxígeno y el amoníaco también, ¿no? Dipolo, dipolo. Es como el agua siempre nosotros decimos tiene puente hidrógeno, pero decimos el agua en el hidrógeno es el lado positivo de la molécula y el oxígeno es negativo. Entonces es dipolo, también es dipolo. Aparte de que tiene fuerzas puente hidrógeno por estar formada por el FON, también es dipolo, ¿ok? Entonces también eh, son exclusivas de moléculas polares, ¿ok? Por eso es dipolo. Lo que pasa es que las fuerzas de London, que dicho sea de paso, son las fuerzas más débiles. cre- creer que las fuerzas de London son exclusivas de moléculas polares. Porque acá él ha dicho, el metano es no polar, moléculas no polares, ¿no? Si es no polar, entonces tiene fuerzas de London. Colegas, las fuerzas de London están en todas las moléculas, en cualquier tipo de moléculas, que es la atracción débil, ¿ok? La B. A ver, aquí vamos aprendiendo algo nuevo, si es que es nuevo. Lo que pasa es que en ciencias a veces tenemos ciertos esquemas, pero hay ciertos como truquitos, excepciones, ¿no? La fuerza de London es una fuerza de atracción en general entre todas las moléculas. Puede ser polares, puede ser no polares, ¿ok? Cualquier molécula tiene esa fuerza presente. ¿Qué nos dice la teoría? Para recordar acá, las fuerzas de London, colegas, ocurre en todas las moléculas, ya sean polares o apolares, debido a la formación de dipolos transitorios, o sea, instantáneos. Las moléculas polares, un ejemplo, ¿no? Como el dióxido de carbono o el etanol, además de tener fuerzas dipolo-dipolo, también experimentan fuerzas de London. Por lo tanto, cualquier molécula polar tendrá fuerzas de London como un tipo de interacción intermolecular presente que resulta de la polarización instantánea de sus electrones, provocando la formación de dipolos inducidos.
Muy bien. Por acá un poquito más de teoría para recordar. Recuerden que depende de las fuerzas intermoleculares, está asociado los puntos de ebullición y los puntos de fusión. ¿Qué es punto de ebullición? Ambos son temperaturas para empezar. Ambos son temperaturas, se refiere a la temperatura. Ebullición, temperatura en la cual un líquido se convierte en gas. Fusión, temperatura a la cual un sólido se convierte en líquido. Son temperaturas. Entonces, miren el sentido de la flecha. El sentido de la flecha. Dice, en este sentido, hablando de las fuerzas intermoleculares, va a tener más altos los puntos de ebullición y los puntos de fusión. ¿Quién tiene menor punto de ebullición y de fusión? Pues los cuerpos que tienen las fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals de dispersión de London, que es apolar con otra polar. Pero recuérdate que dispersión de London hay en todas, ¿correcto? Y un poquito más alto de punto de ebullición y fusión va a ser las moléculas de dipolo inducido. ¿Quiénes son? Las que están unidas, una molécula polar con una molécula no polar. Y dipolo-dipolo es la interacción entre una molécula polar con otra polar, por eso sí dipolo-dipolo. Pero más fuertes que esta va a ser las moléculas que tienen puente hidrógeno, fuerzas intermoleculares de puente hidrógeno. Ahí le pongo hidrógeno con el FON. Pero muchos más altos puntos de ebullición y de fusión van a ser las fuerzas que unen los átomos en una red cristalina, por ejemplo, en la sal, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio no es molécula, por eso no tiene fuerzas intermoleculares, porque intermoleculares quiere decir fuerzas entre moléculas, pero la sal no es molécula, forma una red cristalina, ¿ok? Dice, las moléculas como oxígeno sub 2, anhidro carbónico, metano, no polares, solo experimentan fuerzas de London entre dipolos inducidos. Son las más débiles. Estas fuerzas permanecen en todos los compuestos. ¿Quiénes? Las fuerzas de London, en todos los compuestos. Ahora nos vamos a la 69. Ah, dimos la respuesta. La respuesta es la B. Creer que las fuerzas de London son exclusivas de las moléculas no polares. ¿Qué dice la teoría? Que las fuerzas de London ocurren en cualquier tipo de moléculas, sea polares o apolares. ¿Qué dice la 69? A ver, por acá. No te molestes, Julio, por favor. En otro momento de la sesión, el docente pregunta a los estudiantes lo siguiente. De acuerdo con las fuerzas intermoleculares, mire y sigue, ¿no? Qué importante repasar esto, ¿ah? De acuerdo con las fuerzas intermoleculares presentes en las sustancias, ¿y cuáles eran las sustancias? El metano, el amoníaco y el dióxido de azufre. A algunos no les gusta ver así en letras, ¿ok? El metano, CH4, el amoníaco, NH3, y el dióxido de azufre. Muy bien. De acuerdo con las fuerzas intermoleculares presentes en estas sustancias, colegas, ¿cuál de ellas tendría el menor punto de ebullición? Justo la que hablábamos, ¿no? El menor punto de ebullición. A continuación se muestra la respuesta de tres estudiantes, Amalia, Berta y Caleb. ¿Cuál de los siguientes estudiantes responde correctamente a la pregunta planteada por el docente? Estamos buscando quién de estas moléculas tiene el menor punto de ebullición. ¿Qué cosa es el punto de ebullición? Es una temperatura a la cual un líquido se convierte en gas. A eso se refiere con punto de ebullición. Bueno.
¿Cuál de los tres tiene menor punto de ebullición? A ver qué me dicen. Colegas, se han quedado callados. A ver. Es la A, dice, es la A, es la C. Es la A, la C, la A. Ajá. Un estudiante, perdón, un maestro no me ha dicho la C. De ahí todos han dicho la A. Menor punto de ebullición. Podemos retroceder a nuestro alumnito. ¿Qué dijo? El metano es no polar. Ya. El metano es no polar. Es una molécula no polar. Ay, no. Mejor voy a tomar esta. No polar. El amoníaco. Oh, el amoníaco está formado por el FON. Puente hidrógeno. Y acá, dipolo, dipolo, ¿no? Dijimos dipolo, dipolo. Ah, no, no polar. No polar y fuerza de London. Fuerza de London. Puente hidrógeno, este es polar. Todos los que son este puente hidrógeno son polar, ¿ah? Y este también polar. O sea, tiene dipolo, dipolo, ¿no? Dipolo, dipolo. Cuando nosotros hablamos punto de ebullición, quiere decir que siendo líquido se convierte en gas. O sea, rápidamente se sueltan. Imagínate que todos nosotros, que somos 66, estamos en un salón agarrándonos de la mano. Todos nos agarramos de la mano y comenzamos a caminar juntos y a correr y a bailar y a todos. Pero ¿qué pasaría si nuestras manos están aceitadas? Ahí nos soltamos más fácilmente, ¿sí o no? Cuando un líquido se convierte en gas es porque se sueltan entre ellos, ¿ok? No es que cambien de constitución química, no. Repito nuevamente, imagínate que todos estamos agarrados de la mano, nos movemos, corremos, saltamos, agarrados de la mano. Pero otra cosa sería que estamos haciendo eso con las manos llenas de aceite. Nos soltamos más rápido, pero si nos soltamos y seguimos siendo usted Nelly, yo Nelly, usted Ismael, Rosa, Julia, Juana, Pedro. Seguimos siendo tal cual. No nos transformamos, simplemente nos hemos separado. Pasa con un líquido cuando se convierte en gas. Sigue siendo la misma materia, solamente que se han separado unos de otros. ¿Quién se puede separar más fácil? ¿El metano? Ah, porque son moléculas no polares. Si son no polares, son, no tienen el lado positivo, negativo como para atraerse fuertemente, ¿no? Estos van a demorar más. El puente hidrógeno, claro, porque es una fuerza más poderosa, incluso que el dipolo-dipolo que está en el dióxido de azufre. Por lo tanto, la respuesta correcta, como ustedes bien lo han dicho, es la A. Es la A. Mira, la C, recuerda que la fuerza de London es transversal, es para todos, lo sacamos de decir, ¿ah? Por si acaso. La Berta, puente hidrógeno y dipolo dipolo. Si quieres, regresamos acá. Mira acá, mira acá. El metano estaba acá, en dispersión de London. El dipolo dipolo era el dióxido de azufre. Y el puente hidrógeno era el amoníaco. ¿Y qué habíamos dicho? Que en esta dirección los puntos de ebullición aumentan. En esta otra dirección disminuyen, disminuyen.
¿Quién tiene el menor punto de ebullición? Metano, menor que, y el mayor, el amoníaco, y el intermedio, el dióxido de azufre. ¿Ok? Esta tablita es muy importante, ¿ah? Por eso es el metano. Vamos a la 70 hasta la 72. Un docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre el cuidado de la salud. Siempre subrayamos el texto del tema, ¿no? Cuidado de la salud. En este contexto, los estudiantes comentan acerca de diversas investigaciones sobre el tratamiento de enfermedades. Anabel, una de los estudiantes, realiza el siguiente comentario. El otro día leímos un artículo que decía que la poca actividad física está relacionado con el aumento de riesgo de enfermedades al colon, al corazón y otras más. Entonces yo pienso que el hecho de que nosotros tengamos una vida sedentaria sin hacer deporte ocasiona que padezcamos esas enfermedades. Sin embargo, acá nos dice cuál es el error evidenciado en el comentario del estudiante. Colegas, esto tiene error. Y me alegro que sea un error porque Anabel había dicho que la poca actividad física está relacionado con el desarrollo de estas enfermedades, con el riesgo de padecer esas enfermedades. ¿Cuál es el error? El error está que creer que la poca actividad física es causa de algún tipo de enfermedad, o el error está en creer que la poca actividad física y algún tipo de enfermedades están correlacionadas positivamente, o creer que la poca actividad física y algún tipo de enfermedad están correlacionadas negativamente. ¿Dónde es el error? A ver, el error está en la A, me dicen. En la A, todos insisten que el error está en la A. Ujú. Ya, muy bien. Miren acá, correlación positiva, correlación negativa. Correlación positiva o negativa es cuando, positiva es cuando ambas marchan juntas, ¿no? Por ejemplo, si una incrementa, la otra, o sea, cuando una incrementa me refiero a la actividad física incrementa, la otra también incrementa. Negativa quiere decir que cuando una incrementa, por ejemplo, actividad física, la otra disminuye. Esto sería negativo. Esto sería negativo y esto sería positivo. Correlación positiva es que las dos marchan juntas, no necesariamente como factor causal. La C me dice que se podría tratarse de una correlación negativa. Es que cuando una aumenta, la otra disminuye. Ojo, nuevamente, cuando yo hablo la una a la otra, me estoy refiriendo a actividad física y el desarrollo de las enfermedades, ¿no? Eh, que él no está diciendo que, que una aumente y la otra aumente, una aumenta y la otra disminuya, ¿no? Peor la C, pues, ¿no? Peor la C. A más actividad física, menos enfermedad. La B, a más actividad física, más enfermedad. ¿Qué dice? El otro día leímos un artículo que decía que la poca actividad física está relacionado con el aumento en el riesgo de enfermedades al colon, corazón y otras más. Mira, y ese otras más
nos deja abierto para que nosotros digamos también resfrío, enfermedades hepáticas, enfermedades a la tiroides, enfermedades musculares, porque dice y otras más, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Casi literal, él está creyendo que la poca actividad física es la causa de algún tipo de enfermedades. Y ellos ponen acá algún tipo de enfermedades agarrándose a otras más, pero no solamente la actividad física, colegas. ¿Y dónde dejamos las bacterias patógenas, los virus y los hongos? ¿Ok? Entonces, el error está registrado en la A. Muy bien, acierto total. Vamos con la 71. Marina, otra de los estudiantes, comenta lo siguientes. El otro día vi en las noticias que habían realizado un estudio para probar la efectividad de un medicamento en el tratamiento de una enfermedad. Los investigadores habían convocado a personas con esta enfermedad y estas personas habían acudido masivamente en el primer estudio experimental. Yo no entiendo por qué las investigaciones de este tipo tienen que convocar a tantas personas. Podrían hacer estudios con menos personas. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes es necesario promover en el estudiante? O sea, en otra forma me están diciendo que esto está mal. Claro, no leemos el clásico, ¿cuál es el error evidenciado en el comentario del estudiante? ¿No? El clásico, no lo leemos. Acá, pero me están diciendo lo mismo, pero de otra forma. Porque cuando me dicen, ¿cuál de los siguientes aprendizajes es necesario promover? Quiere decir que lo que ha dicho está mal y qué debería entonces aprender. Bueno, es necesario que aprenda la reducción del efecto de las diferencias entre los participantes en una investigación. Porque ella ha dicho, ¿por qué con tantas personas? ¿Por qué no lo hacemos con menos personas? O mejor, ella necesita aprender sobre la identificación de la variable que se manipula, causa, ¿no? Independiente, y la que se observa, dependiente, en una investigación, porque no sabe diferenciar o no sabe identificar la variable dependiente dependiente, eso no está diciendo la B. O el error está en, y es necesario que aprenda la reproducibilidad de los resultados obtenidos en una investigación. Colegas, ¿qué es necesario que aprenda Marina? Muy bien, me dice, yo creo que debe aprender la B. La B. A ver, ¿qué más me dice? La B, la A me dice. Ya, por aquí rompió a la B nuestro colega Ulises. Dice, no, yo digo que es la A. Santos dice, ok. Ah, la B está ok. Muy bien. ¿Qué es lo que ha dicho Marina? Dice que ella no entiende, en resumen, ¿no? Ella no entiende por qué el experimento para probar la efectividad de un medicamento se hace con tantas personas. Imagínate, pues, 1000 personas. ¿Por qué no se hace con menos personas? Imagínate, pues, solo 10. Colega, ¿nosotros qué sabemos? Si queremos ver si ya, por acá vota por la B y la C. Si un medicamento, ya, imagínate que regresamos al pasado y la vacuna contra el COVID, para tener la certeza de que la vacuna sí es necesaria colocarnos como para método para prevenir que el desarrollo del COVID en una persona sea mortal, necesitamos muchas personas o pocas personas para tener la certeza del resultado. Muchas, muchísimas, las más que puedan. Claro, ok, muchas personas. Porque sabemos nosotros, colegas, que cuando los resultados
están en masa de más personas, según esos resultados vamos a tener la certeza si ese procedimiento es bueno o no es tan conveniente. Entonces, dice, ¿qué tendría que aprender? Ella está, ella está considerando que el convocar a tantas personas es un error, porque esto no se hace con menos personas. De repente estará pensando que estamos perdiendo plata. Es un error, se debe hacer con menos personas. Entonces tendría que aprender sobre la reproducibilidad de los resultados. ¿Qué cosa es reproducibilidad de los resultados? Es reproducir los resultados. O sea, que esos resultados que salieron en un experimento vuelvan a hacer el experimento y que esperando que se busque ese mismo resultado, de modo tal que se pueda hablar de resultados que se han reproducido. Pero ese es el tema. Acá se trata de que hay duda en los resultados, ¿acaso? Ella está hablando de la muestra, ¿no? ¿Por qué hay tantas personas? ¿Por qué no trabajamos con poquitos, con una muestra más pequeña? Seguramente usted y yo cuando hemos hecho la tesis y decíamos al asesor, a ver, he juntado solamente 5 personas para para aplicar mi teoría. ¿Qué? Desaprobado. Vaya a buscarse un salón completo al mínimo, ¿no? Queremos más personas para aplicar una técnica o un método y saber si es beneficioso para el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? No se trata, colegas, que ella no sabe o tiene necesidad de aprender el tema de reproducir los resultados. El problema acá es que ella no entiende por qué la muestra con tanta gente. La ve que no está identificando la variable independiente, porque, mira, claro, ellos no ponen variable independiente y dependiente, son bien astutos. Ellos dicen que la niña Marina tiene que aprender sobre identificar la variable que se manipula, la independiente, y la que se observa en una investigación, pero ¿acaso acá hay desconocimiento de cuál es la variable independiente y dependiente? Según el texto que me dice, Marina desconoce cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. Quizás sí lo desconozca, pero el texto no me lo está diciendo. No me lo está diciendo. Yo tengo que agarrarme de lo que me expresa este párrafo. No, ese es el punto. Yo la mandaría a que ella aprenda a identificar las variables, si es que yo tendría la certeza que ella no las sabe identificar, pero eso no es el caso, ¿ok? No es el caso. Entonces, ¿qué desconoce? Desconoce la reducción del efecto de las diferencias entre los participantes en una investigación. Como son personas, colegas, pueda que este medicamento, supongamos que que se escoge 10 personas nada más, ¿ok? Aquí tenemos las 10 personas. Vamos a ponerlo con puntos para que sea rapidito. Supongamos que tenemos 10 personas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las personas es como un misterio, no porque le hizo bien a uno un procedimiento, en este caso una pastilla, es efectivo para el otro. Lo que hacemos cuando nosotros decimos, oye, ¿qué te tomaste para tu resfrío que te vi resfriado ese día? Ah, me tomé la pastilla A, B, así, allá, me voy a comprar. Y uno va a la farmacia y compra lo mismo. Pero nos hemos preguntado, ¿tenemos la misma enfermedad, antecedente de enfermedad, órganos débiles uno más que otros, ¿no? Tenemos la misma masa muscular, tenemos el mismo sexo, muchas cosas, la misma alimentación, haces deporte o no. Con las personas, para probar si un medicamento funciona o no, debemos juntar la mayor cantidad, porque tenemos que ver género, tenemos que ver raza incluso de la persona.
Entonces, porque si bien hay muchas variedades, muchas, perdón, similitudes genotípicas, hay variedades que pueden marcar la diferencia entre vivir o morir. Dice, ella desconoce, tendría que aprender sobre la reducción de las diferencias entre los participantes. Tenemos que reducir las diferencias en una investigación. ¿Y cómo lo logramos? Juntando la mayor cantidad de personas posibles, ¿ok? Más aún si se trata de probar un medicamento. Cosa que, supongamos que ella dice, no, deben hacerlo con poco, con 10, y si a este le sanó, a este le sanó, a este le sanó, a este le sanó, son el 40% que hizo efecto, pero no es lo mismo un 40% de 10 que un 40% de 1000, porque un 40% de 1000 es 400 personas, mientras que un 40% de 10 sujetos solamente son 4 personas, ¿ok? Entonces tiene que aprender sobre la reducción del efecto de las diferencias entre los participantes, aunque son sujetos, ¿no? En una investigación. 72. Carla, otra de las estudiantes, comenta lo siguiente. Dice, cuando se investiga la efectividad de un medicamento en el tratamiento de una enfermedad, los participantes se dividen en dos grupos, los que no reciben el medicamento y los que sí lo reciben. Los que no reciben el medicamento toman algo que simule el medicamento. Esto es fundamental porque el hecho de saber que están tomando algo para curar puede cambiar los resultados de la investigación. ¿Cuál es el aprendizaje evidenciado en el comentario del estudiante? O sea, acá me están diciendo que lo que ha dicho el estudiante está bien, porque me dice cuál es el aprendizaje. ¿Qué ha dicho el estudiante? Que cuando para probar la efectividad de un medicamento necesitamos a un grupo que recibe el tratamiento. ¿Cómo? A ver, ¿cómo se llama el grupo que recibe el tratamiento? En este caso, el medicamento. Grupo. En este caso, el tratamiento es el medicamento, ¿no? Grupo excelente. Ah, muy bien. El que recibe el tratamiento grupo experimental, o también se le llama casos, ¿ok? El que recibe el tratamiento se le llama grupo experimental. Y el que no recibe el tratamiento, grupo control. Ajá, grupo control. O simplemente control. Ay, ve que estoy que escribo y no escribe, ¿no? Grupo control o simplemente control. Ya está. Pero acá nos está diciendo la casuística que el que no recibe el tratamiento igual se le da algo. Claro, no se le da el medicamento, sino se le da algo que simule el medicamento, un placebo entonces. Algo que simule el medicamento, un placebo. Bueno, por lo visto, así es, porque me dice, ¿cuál es el aprendizaje que se evidencia en el comentario de Carla? Carla identifica la necesidad de controlar variables en una investigación. ¿O Carla identifica la necesidad de seleccionar aleatoriamente a los participantes en una investigación? Aleatoriamente quiere decir al azar. Tú sí, tú no, así al azar. ¿O será que Carla, con lo que ha mencionado, identifica la necesidad de comparar los resultados obtenidos en diferentes grupos de investigación? A ver qué me dice. Es la C. Mm, mm. A ver, vamos a ver si es la C. A ver, vamos a empezar con la B. Seleccionar al azar, al azar a los participantes. En ningún momento ha hablado la técnica para seleccionar la muestra, para empezar. No está diciendo cómo seleccionaron la muestra, por lo tanto no es la B.
No sé si han escuchado el seleccionar la muestra está conformada por estratos o conglomerados. ¿Han escuchado alguna vez eso? La muestra está formado, es una muestra estratificada o es una muestra por estratos, por conglomerados, como racimos de uvas, ¿no? Ok. La C dice comparar, lo que ella evidencia es la necesidad de comparar. A ver qué me dicen acá. Comparar los resultados en diferentes grupos de investigación. Cuando ella habla de diferentes grupos de investigación, sería, por ejemplo, el grupo de niños, el grupo de varones adultos, el grupo de niñas, el grupo de mujeres adultas, el grupo de adolescentes, varones, adolescentes, mujeres. Porque, colegas, podremos todos ser personas, pero tenemos diferencias hormonales. La diferencia hormonal depende de la edad y del sexo. Hay muchas cuestiones que cambian, depende del sexo y depende de la etapa que está viviendo la persona. Para empezar, Carla no ha hecho mención de esos diferentes grupos. Ella ha dicho solamente que hay dos grupos, uno que recibe el medicamento y el otro que no recibe el medicamento. No ha dicho, sería bueno, no sé, pues no ha dejado evidenciar eh, que hay diferentes grupos a los que se le suministró el medicamento, ya sea como placebo, como tratamiento. Y ella solamente ha dicho que tenemos el grupo que recibe el medicamento y el otro que no recibe el medicamento, pero toma algo que simula el medicamento. Lógicamente, este grupo no sabe que no está tomando el medicamento, ¿ok? No sabe que no está tomando el medicamento. Ingesta de una sustancia, ingesta de una sustancia. Entonces está controlando variables porque algo ingieren, igual de condiciones. Lo que no recibe, lo que no. Porque mira, incluso que le dice, el hecho de saber que estás tomando algo. Para el grupo A, el caso, el control, perdón, el control, está tomando el medicamento. El grupo experimental, los sujetos dicen, estoy tomando el medicamento. Y con eso están controlando las variables de investigación. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Vamos a la 73. Y cerramos con la 75. Dice que una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las características de las plantas. Como parte de una de las sesiones de esta unidad, la docente presenta a los estudiantes la siguiente información. El cultivo de fresa. Fragaria, o comúnmente llamada fresa, es un género que agrupa la planta rastrera con estolones de la familia rosácea. Lo que se conoce como fresa es realmente un falso fruto. ¡Ah! Mira, hemos estado comiendo un falso fruto a la fresa. Ahora vamos a conocer cuál es el fruto en realidad. Dado que las paredes de este se encuentran arquenios o verdaderos frutos de la fresa. O sea, el verdadero fruto de la fresa es el arquenio. ¿Y cuál es el arquenio? Ya les voy diciendo. El arquenio es este puntito amarillo que hay como semilla incrustada. Ese es el arquenio. ¿Y qué cosa es esto rojo que sirve para hacer nuestro jugo? El tálamo abultado. ¿Qué? ¿Y qué cosa es el tálamo abultado? El tálamo abultado es el receptáculo de las
de los pétalos, los carpelos en general, ¿no? De todo lo que hay, el receptáculo. Es esta estructura. Esto de acá es lo que comemos como la fresa. ¿Qué más nos dicen? La planta que, la planta que dio lugar a la fresa que conocemos hoy en día fue introducida por Europa por los primeros colonos de Virginia, Estados Unidos, en el siglo XIX. A partir de esa se obtuvieron nuevas variedades que ganaron en tamaño y perdieron en sabor. Luego se realizaron cruces entre estas y una variedad chilena con la que se obtuvo una fresa grande y sabrosa. Actualmente se conoce en el mundo más de 1000 variedades de fresa. ¡Ah, su 1000 variedades! Y es ampliamente cultivada, incluso en invernaderos. En este sentido, el MIDAGRI, o sea, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del INIA, o sea, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, mejoró la productividad y nivel de adaptación del cultivo de fresa en condiciones climatológicas de la comunidad de Patacolca en Cusco, a través de la implementación de invernaderos. Ya hemos dicho que el fruto de la fresa son estos alquenios, estos puntitos que parecen anisitos incrustados amarillos. Ese es el fruto. ¿Y esto rojo abultado que creíamos que era el fruto? No, ese es el tálamo, receptáculo de la flor. Bueno, les cuento del ciclo de vida de la fresa. Tras la polinización y fecundación, comienza el desarrollo del fruto que puede durar hasta 45 días. En este periodo, los ovarios de las flores se hinchan y se transforman en lo que conocemos como fresas. Ya sabemos que los cambios, miren acá en el gráfico los cambios, ¿no? Miren cómo la flor se transforma luego en fruto. Madura de 3 a 7 días, la última fase. Por otro lado, les comento que, como ya se sabe, la Drosophila melanogaster es la mosca de la fruta, ¿no? Que, que pues comienza a poner huevos en las frutas, ¿no? Pone huevos en un periodo de 2 a 7 días, emergen las larvas que pueden durar hasta 11 días, luego se convierten en pupas, luego en moscas, y como moscas son bien 24 días, en este periodo se van reproduciendo y repiten el ciclo, ¿no? Eso no dice el Minedu en la prueba de ascenso 2019. Pregunta. La docente plantea la siguiente situación. Supongamos que algunos agricultores de una sola variedad de fresas en invernaderos reportan este año que la cosecha de fresas podría reducirse a la mitad de lo acostumbrado. ¡Oh, qué problema! Ellos han explicado que que se debe a la extensión de la temporada de vientos y lluvias torrenciales. Colegas, hay muchos vientos y lluvias torrenciales, por lo tanto, este año se cosechará la mitad de lo que se suele cosechar. Para solucionar este problema, ellos han pensado introducir colmenas de abejas en los invernaderos. ¿Ya? Recuerda que los invernaderos paran un poco cerrados, ¿no? Luego la docente pregunta, ¿qué característica de la fresa se encuentra a base de la solución que proponen los agricultores? Esta va a ser la solución. Bueno, ¿quién responde correctamente? Abel dice, si le introducen colmenas a las abejas para incrementar la producción de la fresa, la solución está basada en la reproducción asexual de la fresa mediante los estolones. O la solución está basada en las diferencias de las variedades de fresas que existen. O la solución, que es la introducción de abejas, está basada en la reproducción sexual de las fresas. ¿Quién dijo la respuesta correcta? Por supuesto, lo que van a hacer las abejas son organismos polinizadores. Se van a posar en las flores y van a ayudar a que el polen caiga en el pistilo. Esa es la base de la reproducción sexual de la fresa, porque va a haber polinización y fecundación. Muy bien, la clave es la C. ¿Cómo que Bianca dice variedades de fresa que existen? No. Y mira, la A dice lo contrario, reproducción asexual. ¿Y para qué crees que introducen las fresas? Perdón, las colmenas de abejas. Todos estos, el picaflor, la abeja, la mariposa, ayuda a la reproducción sexual de las plantas. Mira, estos son los estolones. Estas,
estos como nuditos que están aquí, que luego forman una raíz y con ello una nueva planta de fresa en este caso, ¿no? Pero los estolones está asociada con la reproducción asexual. 74. Ernesto comenta, mis familiares se dedican al cultivo de fresa, sin embargo, hay plagas que atacan a sus cultivos. Por eso yo creo que la solución está en que ellos roten o alternen sus cultivos con cualquier otra planta, no importa qué planta sea. Lo importante es que la plaga que ataca a la fresa se vaya. Él dice rotar cultivos, no importa con qué planta se rote el cultivo. Luego luego vuelven a sembrar fresas y así solucionan el problema sin utilizar insecticidas. Es una buena solución. La docente tiene como propósito que el estudiante reflexione sobre el error en su comentario. ¿Qué le preguntamos para que se dé cuenta que lo que ha dicho no está bien? Le preguntamos, Ernesto, ¿durante cuánto tiempo se tendría que cultivar las plantas de fresa antes de volver a cultivar la fresa? O le preguntaba, Ernesto, ¿cuáles son las características que deben cumplir las otras plantas para rotar su cultivo con las fresas? O le preguntamos, Ernesto, ¿los insecticidas caseros también podrían ser una buena solución para las plagas de los cultivos de fresa? Esta es una pregunta conocida, ¿no? A ver qué me dicen. Mira, la A le pide como más detalle. ¿Cuánto tiempo, no? No le podemos, si ya me han dicho que es un error, yo no le puedo pedir más detalles. Ahora, el otro habla insecticida casera. Se supone que no quiero utilizar insecticidas, ni caseras, ni nada. Claro, el error está en que él está diciendo que se puede rotar el cultivo con cualquier tipo de planta. Y no es cualquier tipo de planta. Tiene que ser una planta que ahuyente a las plagas, ¿no es cierto? Por lo tanto, como ustedes bien lo han dicho, la respuesta correcta es la B. ¿Qué nos dice la 75 que cierra la sesión de hoy? Mirta comenta, yo no consumo fresas porque he visto videos en las que las larvas, sorry, yo no consumo fresas porque he visto videos en los que las larvas viven dentro de ellas. Las fresas se ven bonitas e intactas por fuera, pero una vez que las ponen en agua con sal, salen las larvas. La docente busca que el estudiante identifique el error evidenciado en su comentario. ¿Qué información debe proporcionarlo? Esto de acá no es cierto. Por eso me dice que es un error. ¿Qué le mando a que lea, a que busque información de qué? Sobre la descripción de las fases del ciclo de vida de las moscas de fruta. Porque ella ha dicho que las larvas, recuerden que la mosca de fruta tiene una de las etapas, es la etapa larvaria, ¿no? O mejor que busque información sobre las técnicas para la limpieza doméstica de las frutas, para que aprenda a limpiar las fresas, ya que ella ha dicho que tienen larvas. O mejor que lea sobre una lista de insectos que parasitan las frutas. Claro, ¿cómo le voy a decir una lista de insectos que parasitan las frutas? Así se va a aterrar más y va a creer que todas las frutas pues, están llenas de parásitos y no lo va a comer. No es eso. Yo quiero que ella se dé cuenta que eso no está bien. Técnicas para la limpieza de limpieza doméstica de las frutas, pero el error no está asociado a que ella no sabe limpiar la fresa, no, sino que ella está creyendo, dice la descripción. A ver, un ratito quiero ver lo que han hecho ustedes. Por supuesto, la descripción de las fases del ciclo de la vida de la mosca de la fruta, ¿ya? La mosca vive, su etapa larvaria son días nada más. Si regresamos acá a la información, ah, a ver, voy a borrar todo esto. Nos dice que la etapa larvaria está desde 6 a 11 días. Ese es su periodo, ¿no? Luego salen del fruto, pero ella está diciendo que están dentro de la fruta, ¿no? Porque ella dice, se ven bonitas, intactas por fuera. Le pones agua con sal y salen las larvas. Entonces vamos a decirle que lea sobre la fase del ciclo de la vida de moscas de la fruta, para que ella sepa, pues, que no tienen que ver.
Esas larvas, por alguna razón, de repente una de sus experiencias ha sido esa, ¿no? Pero no la puede generalizar. Muy bien, estimados maestros, hemos llegado a la etapa final de este examen. Mañana vamos a tomar otro nuevo análisis de otro nuevo examen del Minedu para seguir reforzando nuestras habilidades eh, de análisis de casuísticas. Cada vez, como ustedes bien ven, a medida que vamos avanzando, el desempeño que ustedes manifiestan va mejorando. Mucho, mucho mejor cada día. Muchas gracias, Alexis Santos, muy agradecida con tu comentario. Luis, muchísimas gracias y todos los maestros presentes en la sala. Muchas gracias por participar. Igualmente, Dios te bendiga, Samuel, y a todos los participantes en la sala. Nos vemos mañana, colegas. Voy a organizar el material para poder repartirles ya ahora el material con las alternativas. Gracias totales. Nos vemos mañana.